parte de profilaxia y bueno, la siguiente semana es la primera evaluación de respiración. El tema que tomamos la semana pasada de geometría no viene en el primer examen, tampoco viene eso para la segunda evaluación, ¿no? Como el examen teórico semántico y va para el segundo bloque. Ya, bueno, vamos a hablar sobre el asma. El asma es una enfermedad bastante frecuente y bastante, como algunos procesos respiratorios, estacional también en el país. Estacional en cuanto a la temporalidad en años y también es variable en cuanto a la clínica del paciente. Algo que puede definir el asma es, yo creo, la variabilidad del proceso. Es un proceso que cambia mucho. Cambia en un paciente en el transcurso del año y con el mismo día cambian los síntomas del paciente. Por eso cuando nosotros evaluamos al paciente tenemos que definir en qué estadio de enfermedad está. El asma, cuando está bien controlada, una persona puede tener pocos o ningún síntoma. Cuando hay crisis va a ser una clínica florida, ¿ya? Lo que vamos a hablar ahora de manera un poco más extensa. Pero cuando encontremos que tiene una crisis, vamos a encontrar disnea, tos, sibilancia, presión de pecho, roncantes, pero en un paciente estable, no, probablemente no encontramos eso. Igual sigue teniendo un diagnóstico, pero estando estable no se va a encontrar eso. No se va a encontrar eso en clínica, en el examen físico y tampoco se va a encontrar en exámenes auxiliares. Muchas veces el principal examen de crisis o de función pulmonar que tenemos es la espirometría. La espirometría tiene ciertas características, como hablamos la semana pasada, y nos explica si el paciente tiene una obstrucción o no. Un paciente con un proceso asmático debería tener una obstrucción, porque es lo que define el proceso. Pero un paciente estable no va a tener una obstrucción, va a ser un examen normal. Un paciente asmático también, aparte de una obstrucción, debería tener una reversibilidad que hablamos la semana pasada, 200 ml o 12%, es lo que define un asmático funcionalmente. Funcionalmente se define como una obstrucción o reversibilidad positiva, es lo que define un asmático funcionalmente. Pero un paciente estable no, muchas veces encontramos reversibilidad negativa y espirometría normal, porque no define justamente el ciclo de la enfermedad. Es por eso que una espirometría normal no diagnostica y no descarta asma muchas veces. Claro. El diagnóstico, si no lo tiene en el momento exacto, en el momento de crisis, sí puede ayudarnos mucho, pero si la prueba sale bien, no se descarta la enfermedad. Podemos tener un estado de una enfermedad que justamente la clínica no es muy florida. Es por eso que en algunos momentos se propone para justamente valorar a estos pacientes crear una crisis. Eso se llama un test de provocación. Al paciente que esté estable se le da algunos medicamentos, algunos antialergenos, histaminas, metacolina, y se le crea una crisis. Al tener una crisis, una exacerbación, la clínica se va a presentar y el examen funcional va a ser compatible con lo que estamos conversando. Entonces, en cuanto a la frecuencia, es una enfermedad bastante frecuente. Depende de las poblaciones. En poblaciones con mayor polución, con mayor contaminación, con mayor humedad, es más frecuente. Es una causa importante de enfermedad y de muerte. ¿Cuántos pacientes se mueren cuando tienen una crisis o cuando pacientes tienen frecuentes exacerbaciones no controladas? Una persona que tiene una enfermedad de asma bien controlada puede hacer su vida normalmente, puede ser actividad deportiva. Hay muchos deportistas que han tenido asma, que tienen asma. Hay muchos deportistas que usan inhaladores medicados y las unidades de competición internacional permiten el uso de medicamentos. Cuando el paciente tiene indicación puntual y usa el inhalador. Pero cuando el paciente no está controlado, frente a situaciones frecuentes, causa muerte. Es muy común, ustedes no se escucharán realmente en un momento en el año que hay pacientes que están de vacaciones y mueren. ¿Por qué? Porque de asma. ¿Por qué? Porque no se controla. Tienen usan tratamiento o usan solamente el tratamiento de rescate, que es el tratamiento como el momento agudo, el momento de la crisis. Una vez pasado la crisis se olvidan hasta el siguiente crisis y no usan un tratamiento de mantenimiento para que esta crisis no se presente. Y cuando no usan tratamiento de mantenimiento, las personas pueden morir. Llegan a UCI, es un tapón mucoso, generan atelectasias masivas y fallecen. Y en los exámenes auxiliares, cuando tengamos una crisis importante, vamos a tener saturación, hipoxia, vamos a tener frecuencia respiratoria de manera muy baja. Y entonces, la prevalencia va a depender de la población, y más o menos causa 300, 4 millones de muertes al año por el mundo.
Acá tenemos la prevalencia de asma por lugares, por países, y claramente Perú, Brasil, acá en Sudamérica, Estados Unidos, Australia son los lugares con mayor frecuencia. Acá en el Perú se hizo varios estudios en Lima, en Piura, en Tumbes, y se vio que la frecuencia de asma es muy común en estas poblaciones. En algunos asociados más a humedad. Acá en Lima tenemos la característica que tenemos el cielo con nubes muy bajas y la humedad se acumula. Tenemos una humedad del 80-90% tranquilamente. Las poblaciones que viven cerca al mar tienen más humedad. Las poblaciones que están lejos del mar acá tienen menos humedad. Las poblaciones que están un poco lejos del mar también hay polución, hay contaminación por polvo o por empresas, por fábricas que también predisponen a tener estos eventos. En general, Lima, el Perú es una población que tiene bastante asmática. Más de 10% a veces. No. La humedad es la que el clima seco ayudaría a que esos eventos se presenten con menos frecuencia. Hay personas, por ejemplo, que viven en climas más secos. No sé, hablamos en un tema de la tierra o en otros países, pero viven en climas secos y en lugares donde ellos viven muchas veces no practican crisis. Llegan a Lima y hacen crisis en Lima. Vuelven a su lugar de origen que es más seco y ahí no hacen crisis. Es decir, Lima acomoda a que no hagan eventos agudos. Eso es bastante frecuente, bastante común. Lima en general, la ciudad es un mal ambiente para las personas que viven. No, eso, o sea, cuando uno seca, cuando uno va a un lugar con menor humedad, se secan las mucosas, eso es común, eso no es raro. Pero eso normalmente no desencadena una crisis. La crisis es otra, tiene otras características. Ya, bueno, acá vemos la estadística del gasto de asma por año. En general, para verificarlo, que en el transcurso de los años es mucho más caro tratar la enfermedad. ¿Por qué? Porque han creado nuevos medicamentos para la enfermedad. Antes se usaban ampollas, adrenalina, hidrocortisona, ampollas. Poco a poco se crearon inhaladores con una clase que hemos visto de diferente tecnología. Después fueron creando antileucotrienos y últimamente han creado tratamiento biológico específicamente para tratar asma severa. Y ese tratamiento más caro hace que sea más costoso el gasto. Y se ha visto también que hay poblaciones en el mundo que tienen poco acceso a medicamentos. Y que nosotros en el Perú tenemos un acceso intermedio a medicamentos para abajo, no tenemos un gran acceso a medicamentos. Por ejemplo, para el tratamiento biológico para el asma, en general en el mundo hay 10 tipos de tratamientos. Acá en el Perú, la puerta hay 1 o 2. Ahora, imagínense, estamos ya en 2024. No ingresan muchos productos porque, bueno, por costos. Y los tratamientos biológicos muchas veces sí son un gran apoyo para personas que no controlan la enfermedad con tratamiento control primario. Bueno, acá lo que es para ver que en general en la población, que la frecuencia a veces no está relacionada necesariamente con la mortalidad del paciente, sino que básicamente la mortalidad depende muchas veces del acceso a medicamentos. Cuando hay poblaciones que tienen gran prevalencia de asma, pero tienen buen acceso a medicamentos, esa es la mortalidad menor. Es una población que tiene, aunque no sea muy frecuente en asma en su población, pero tiene poco acceso a medicamentos, la gente al no poder tratarse va a tener mayor frecuencia de mortalidad. Bueno, la ausencia laboral también es bastante común. Las personas que faltan por enfermedad, quizás una de las principales enfermedades genera ausencia laboral, porque una persona con una crisis asmática no puede trabajar. No debe trabajar, y si trabaja es lo incorrecto, porque se acerca la crisis, se genera más daño. A veces en medicina hay comunicaciones en las cuales el caso médico puede ser un poco dudoso. No pasa muchas veces. Un resfrío, muchas veces uno no necesita caso médico, una gripecina que hablamos, una neumonía claramente. Pero una crisis asmática necesita un descanso médico sí necesariamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que la crisis se recupere, hasta que la crisis se resuelva. Al final, cuando tú ves al paciente, tú no sabes cuánto se va a resolver su problema. Tú calculas 2, 3, 4
y es frecuente. Y cuando los pacientes tienen frecuentes accesos en el año, lógicamente se van sumando más o menos. Y eso generamos un uso laboral o gran falta en los colegios también, que los niños tienen bastante frecuentes estos eventos. Bueno, pero gracias a Dios sí puede ser tratada y controlada. Ahora hay una gran cantidad de medicamentos para controlar y para tratar. Ahora, ahora afortunadamente hay gran oportunidad para controlar la enfermedad. Hay medicamentos y hay tratamiento biológico, como le comentaba. Ahora, para controlar la enfermedad, en la enfermedad en sí, en el asma se definen básicamente dos tipos de tratamiento. Uno es el tratamiento de rescate y uno es el tratamiento de mantenimiento, justamente. Eso sí es bueno que lo tengan claro. El tratamiento de rescate es cuando el paciente está en la etapa aguda, está disneico, cansado, agitado, roncando, toda la clínica. El tratamiento de rescate. Y el tratamiento de mantenimiento es justamente para evitar que llegue a ser esa crisis, que llegue a necesitar un tratamiento de rescate. Un buen tratamiento de mantenimiento va a evitar que esté la crisis. Por ejemplo, si uno al año tuviera 3, 4, 5 crisis de asma, con el tratamiento de mantenimiento no debería presentar ninguno o por ahí uno al año, pero disminuye grandemente la cantidad de eventos de crisis que tiene. Los medicamentos a veces se pueden alargar, a veces en el mismo momento puedes iniciar bien todo el tratamiento de rescate y de mantenimiento también a largo plazo. Pero el de mantenimiento no es por corto tiempo, eso puede ser tranquilamente meses, años incluso. El de rescate sí tiene un tiempo mucho más corto. Entonces, ¿cómo se define el asma? Es una enfermedad heterogénea, tiene una clínica distinta y a veces un origen distinto. Generalmente se define como una inflamación crónica de la vía aérea según la guía americana. Entonces, una inflamación de vía aérea por diferentes causas. Algunos alergenos, otros no son por alergenos, algunos por virus o no por virus, también por polución. Y entre los síntomas que definen la enfermedad son sibilancias, el pecho silba, dificultad respiratoria, aumento de frecuencia respiratoria o presión torácica. Es frecuente que el pecho duele cuando uno tiene una crisis torácica. Es frecuente que el pecho duele de manera dispersa. Y los pacientes se quejan por eso. El pecho me duele. ¿Dónde duele? Un día en la derecha, otro día en la izquierda, otro día abajo. Es un dolor difuso, es un dolor localizado. Cuando tuviéramos un dolor localizado, más bien podríamos pensar en otro tipo de manifestaciones, derrame pleural o otro tipo de cosas. Pero en el asma típicamente tiene un dolor disperso, no está localizado. Y todo esto varía a lo largo del tiempo, varía a lo largo de un día a día, puede variar. En la mañana y la noche puede variar también. Eso es algo que es importante que lo tengan presente. La enfermedad es muy variable. Es muy variable antes del tratamiento y post tratamiento también. Y varía en cuanto en la intensidad y también varía también la limitación del flujo aéreo. La limitación del flujo aéreo es justamente la obstrucción y esa obstrucción es variable. Esa es según la definición de Gina. Según la definición de Gema, que es una guía española, vamos a más un poquito más detallada, indica que es un síndrome con diversos fenotipos de diferente presentación clínica que comparte, clínica parece, de etiología bastante variable y se define como enfermedad inflamatoria crónica, donde participa células y medios de inflamación, también tiene factor genético y respuesta y que tiene una evolución variable nuevamente. Y hacer una enfermedad crónica, el objetivo del abordaje es alcanzar y mantener un control de la patología y prevención radicultura. Es decir, que el objetivo es tener un tratamiento de control adecuado para cada paciente. El adecuado es justamente el que evita que haya exacerbaciones. Que haya crisis. Exacerbación, crisis es intermitente. Acá tenemos un esquema de una vía aérea normal, permeable, una mucosa sin congestión, una musculatura lisa en condiciones adecuadas, y acá sería un ejemplo de un paciente con una obstrucción. ¿Y qué es lo que hace un paciente con asma en crisis? Hace un edema, hace una hipertonía musculatura lisa, hace un aumento de mucosidad, y es por eso que acá justamente genera como este silbido, este roncante, que es la dificultad que el aire pase en respiración cuando uno hace el esfuerzo. Es típicamente expiratorio el sonido. ¿Eso no inspira? Inspira. Bueno, inspira. En inspiración puede ser un poco libre, pero en inspiración.
siglo el pecho, siglo la rompe. Entonces, esta limitación y esta obstrucción tiene diferentes presentaciones, diferentes materiales que lo generan. La broncoconstricción ahora sí, el bronquio que tiene ciertas características, cierto tamaño, disminuye. El edema de Gabriel, lo que hemos conversado, la formación de tapón mucoso que genera la limitación también del pasaje de aire y la remodelación del BBL. Chicos, disculpen que la vez por su tiempo, solo va a ser 3 minutitos a retomar. Por favor, dicen presente, ¿sí? ¿Ya? Dicen presente, ¿ya? Porque levantan la mano y yo estoy agachada. ¿Ya? Aguayo Hurtado, Sergio. Aguilar Churibala, Fernando. Aguilar González Tras, Christopher. Alaya Esparla, Rosalita. Álvarez Plasencia, Jimana Nicole. Bustamante Rojas, Cristela Abigail. Cabrera Taquire, Andrea Armando. Calderón Ramos Bluder. Digan presente, ¿ya? Carranza López Brenda Lucero. Presente, Castro Mauricio Teguiro. Catacora Bailón Maciel. Choque Medina Freddy Edward. Choque Ordóñez Basti Tracy. Ciesa Hoyos Dioselin. ¿Está o no está Ciesa Hoyos? Contreras Requena Yócale. Córdoba Estela Rebeca Mariel. Corimayo Asima Andrea. Correa Serna Juan Estras. Cotacayo Pamani Keila. Cotacayo Pamani Paola. Cuno Macías Leonardo César. Daniela Almas Daniela. De la Cruz de Alexandra Carolina. De la Cruz Rodríguez Catalina Abigail. De la Sota Mauricio Dámaris. Dionisio Castañeda David Ángel. Espinal Santos Cecilia. Florencio Quinto Sara. Puigdey Kevin. García Poma Miriam Briana. González García Manuel Alejandro. Guaraga Nazario Viernes. Huerta Viviano Dilán. Ilázaga Ortega Gabriel Benito. Jara Herrera Piero Jason. Jesús Rafael Ariana. Mamani Camacho Bania. León Vázquez David. Mamani Cuya Moisés Aro. Mike Erazo Yasmin. Meléndez Vendezuela Lucía. Molina Miranda Karina Abigail. Montago Porras Alicia. Nacayo Benítez Isael. ¿Y por qué estás? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás así? Palacio Concordia Cecia. ¿Estás? Con tu capucha. Pampa Ayala Andri. Palacios está, Palacios sí, ¿no? Paz Guerrero, Lisbeth. Panduro Camacho. Panduro Camacho. Panduro Camacho, ¿ende no está? Ok. Pérez Chimapasa, Milagros Belén. Pérez Guerrero, Cintia. Pérez Guerrero, sí, perdón. Quirita Chilo, Leslie. Quispe Cecia. Rafael Cama de
Sánchez Ramos Tania, Sarmiento Caguana John Alexis, Silva Estacio Ayelen, Solórzano Villarruel, Sopla de Cerril Kelly, Sopla de Cerril, Sosa Chamilla, Suárez Picano Kiara, Tello Churaira Cecia, Tenorio Guerrero Xiomara, Terrones Concepción Linda, Tinoco Trujillo Shirley, Urias Ramírez, Valencia Aguirre Carla, Valencia Borda Grecia, Vázquez Luna Boni, Velarde Yapin Copa, Velázquez Condori Caroline, Vivanco Condori, Yampara Lima, Yoctún González Carla. Listo, muchísimas gracias, chicos. Bueno, chicos, seguimos. Entonces, este es un mecanismo de la obstrucción del flujo helio. Esto es lo mismo, solamente que ya un poco más detallado. Por ejemplo, en la construcción del núcleo liso es un mecanismo principal de la alimentación de este y básicamente se trata lógicamente con broncohilatadores, ¿no? La broncoconstricción se trata con broncohilatadores, salbutamol, hormona y patrón. El edema es importante también la sensación aguda y genera también disminución de la luz del bronquio. Y la selección del moco también está asociado grandemente a la severidad del asma y los cambios estructurales por la regulación ya se entiende que son estados bastante crónicos de enfermedad en pacientes que ya han tenido crisis con frecuencia. El cuerpo se adapta a todo y cuando la persona se adapta, pues acostumbra a tener crisis con frecuencia y son tratados, se remodela la arquitectura de los bronquios y hay la alimentación se ve ya más permanente y se comporta más como a veces como un EPOC, ya con una alimentación ya constante. Ya la variabilidad se va perdiendo cuando es muy frecuente estos eventos. Bueno, la inflamación está asociado a mediado por eosinófilo, que es el principal mediador inflamatorio que se presenta en estos pacientes, asociados a linfocitos TH2. Y el remodelamiento por engrosamiento de membrana basal, depósito de colágeno y aumento de tamaño y densidad del núcleo liso. Y los mediadores de inflamación es básicamente por linfocitos, eosinófilos y linfocitos TH2. Y bueno, acá simplemente para que vean los mismos mediadores de inflamación, ¿no? Hay diferentes mecanismos para el asma. Hay un mecanismo alergeno y otro no alergeno. Y justamente el que mecanismo es el que genera el evento se asocia más a TH2 o no TH2. Los TH2 son los alergenos, los que se median más por eosinófilos o por inmunoglobulina E, y los no TH2 también por otro tipo de células como por otro tipo de granulocitos. Entonces, en la vía alergena normalmente viene el antígeno, se presenta la célula mastoidea, el TH2, esto genera la proliferación por interleuquina o 5 o 4 a la proliferación o transmigración de los eosinófilos, que es producido también por la médula. Y estos eosinófilos median bastante la inflamación en este proceso de crisis. Esto genera denudación del epitelio respiratorio, depósito de colágeno, edema, activación macrocitaria y inflamación por los mediadores neutrógenos. En general, microscópicamente un bronquio se ve normal, así, permeable, justamente para que el aire ingrese y salga con facilidad. Pero un paciente con crisis asmática severo se ve con la luz muy disminuida, con una inflamación y un edema bastante extenso, un montón de eosinófilos con desaldérgeno asociado a esta inflamación.
y la luz es típicamente mucho más pequeña. Y es ahí el objetivo del tratamiento, disminuir el edema, bronquiolatar el bronquio y bueno, generar alguna mejoría, ¿no? Para que esta disminución sea lo más temporal posible. Y en el corte anatómico se ve un epitelio sano y un epitelio con crisis denudado, con mayor aumento de eosinófilos y ácidos inflamatorias, de acuerdo al tipo de proceso que estamos hablando. Ahora, ¿qué factores predisponen a que nosotros tengamos o no asma? Hay factores de diferentes tipos, factores propios de nosotros y factores ambientales. Y es en esta sinergia que el paciente o no hace eventos. Los factores propios es la genética. Es bastante común que nosotros, si tenemos asma, tengamos algún familiar, padre, madre, abuelo, tío, que también tenga asma, que tenga síntomas parecidos a los que nosotros tenemos en la edad. La atopía, un paciente alérgica, que tenga rinitis crónica, que tenga eczemas en piel, puede hacer con frecuencia o con una mayor frecuencia el proceso bronquial respiratorio, que es un tipo de alergia también en muchos casos, y que se puede asociar a ese tipo de atopía conocida. La hiperactividad vía aérea también, que es algo ya propio de cada uno, el género, a veces un poco más en varones, y la obesidad es algo que también favorece a que el paciente tenga eventos más raros. En los factores ambientales, el alergia, ¿no? En muchas poblaciones, al haber una primavera muy florida, mucho polen, eso a veces desencadena crisis. O por ejemplo, cuando uno está limpiando un ambiente que ha estado mucho tiempo cerrado, pinta una casa que no se pinta hace mucho tiempo, son momentos que generan crisis. Ahora, últimamente pasa que cuando uno está cerca de una construcción, estás en tu casa tranquilo, no tienes una remodelación, pero una construcción cercana, la construcción va a levantar polvo, levanta humedad, y bueno, pueden desencadenar también estas crisis. Sensibilidades ocupacionales también, la gente que trabaja con textiles o en chacras puede tener también eventos. El cigarro también siempre se asocia a mayor frecuencia de eventos de crisis. El aire contaminado, más limpio el aire, menos crisis, más contaminado el aire, es peor, ¿no? Para estos eventos. Las infecciones respiratorias también, muchos procesos infecciosos desencadenan una crisis. Por ejemplo, en una familia o en un grupo de amigos, por ejemplo, todos se enferman de un proceso, un resfrío común. Ya. Algunos resuelven 2 o 3 días con pocas molestias y después el tercer cuarto día están como si no hubieran entendido nada. Pero otros que tienen una predisposición al tercer cuarto día no resuelven su problema. El malestar general del proceso viral ya pasó, pero muchos de ellos genera el proceso bronquial. Aumenta la tos, el bronquiopamio continúe, sin fiebre, sin disminución de apetito, pero continúa la tos, el broncoespasmo, sibilancias, la clínica típica del asma, sin fiebre y sin baja de apetito, que es lo que a veces se relaciona con infecciones. ¿Por qué? Porque en ese grupo de personas predispuestas a tener crisis, la infección viral desencadenó, viral bacteriana desencadenó el proceso y arrancó. Y por eso cuando uno dice, no, yo tengo un proceso, una enfermedad respiratoria que tengo semanas o meses, no es así. Las infecciones, lo que vamos llevando el curso, no duran tanto tiempo. Las infecciones virales o bacterianas no duran mucho tiempo, duran poco tiempo. Se resuelven para bien o para mal. Una neumonía se resuelve rápidamente o no. Un proceso viral también se resuelve rápidamente o no, o llega a la siguiente paciente. Una infección respiratoria no dura semanas, no dura meses, salvo tuberculosis, que hemos hablado, salvo unos procesos micóticos que son menos malagrados. Pero comúnmente un proceso infeccioso no dura semanas ni meses. Un proceso asmático sí, un evento que se ha desencadenado después de una infección sí puede durar semanas o meses. Eso sí puede durar semanas. ¿Y qué tal? Tos, signos, todo lo que hemos hablado, sin fiebre, sin baja de peso, sin baja de apetito, sin signos de infección, pero sí síntomas respiratorios de agudización. Entonces, las infecciones respiratorias sí desencadenan muchas veces eventos y es muy común que después de una infección desencadene la crisis y corra la crisis. Por eso que hay el tratamiento, estos pacientes no son con antibióticos, no son con antivirales, es un tratamiento para una crisis. Y dieta, algunas dietas también se predisponen. Hay alergia, por ejemplo, a algunos tipos de comidas en granos, a maní, pacientes que a veces presentan esta molestia. Bueno, es lo mismo. La genética es hereditario, múltiples genes que están producidos y que generan atopía específicamente a algún producto
Y esto a veces genera respuestas específicas a los tratamientos, ¿no? A beta 2, a los corticoides, glucotidos. Solamente para que vean los diferentes cromosomas que se pueden asociar a reacciones glisosmáticas de manera clara. La obesidad también, la leptina es un marcador de obesidad que se asocia también que siendo obeso hace mayores eventos, mayores crisis, tolera menos la actividad física. Los hombres también son más frecuentes de tener enfermedades reumáticas. Ahora, la actividad física también desencadena eventos muchas veces. Los alergenos pues son polvos caseros. La mayoría de nosotros que vivimos en casa estamos muy cerca a ácaros ambientales. Los ácaros son microorganismos que viven en nuestra piel. Y estos están donde nosotros estamos, en la cama, en el sofá, en el pelo de animales, porque viven normalmente en la piel de animales o de nosotros. Y eliminar estos ácaros es muy complicado. Y hay personas que son alérgicos a estos ácaros, y cuando estos ácaros aumentan en cantidad, generan necrosis. Bueno, y las cucarachas también se asocian mucho. Las infecciones, la mayoría de virales, las asocian abiertos o mala higiene en boca. La boca siempre tiene que ser una parte del cuerpo que, como repito, que tiene que estar bastante limpia. Se asocia a procesos de neumonía, se asocia también a procesos de crisis cuando hay sofoco infeccioso. Ocupacionales hay muchos agentes ocupacionales, en polución, en carpintería, en metalmecánica, ingeniería, hay muchos eventos que se pueden en el trabajo generar eventos. El humo de tabaco también se asocia a muchos eventos. Las personas que fuman no van a esperar que van a tener más eventos. Van a tener más eventos respiratorios, mayor dificultad, y ahí a veces hay un síndrome de enmascaramiento entre AMA y el EPOC que está asociado más al cigarro. La gente que fuma va a tener a veces ambos cuadros, que puede ser presente. Un paciente asmático que tenga bulas o enfisema también se presenta cuando se asocia a mucho el cigarro. Ahora, el cigarro no tiene que ser propio de la persona. El cigarro también puede ser un fumador pasivo, si alguien cercano a nosotros fuma. Ahora es menos común, pero antes pasaba que la gente fumaba en casa bastante. Cuando uno fuma, la gente fuma en casa, se asocia también a ese evento. Y algo que se llama fumador pasivo. Y la cantidad de cigarros se calcula por años. La polución, la contaminación también, eso nada más, con mayor contaminación, mayor frecuencia. La dieta, a veces con proteínas de soya o leche de vaca, se hacen también algunos eventos. Y acá simplemente para que lo tengan ya en estadística. Ahí vamos a explicar un poquito eso para comentarlo. Acá esta fue una pregunta que me hizo uno de sus compañeros hace unos días. Hablamos un poquito sobre estadística. Y sí me gustaría volverlo a recalcar porque es importante. Nosotros cuando veamos, ya habrá llevado estadística, y es bueno que entiendan la estadística, porque es la manera que nosotros discutimos los artículos, discutimos un tratamiento o una indicación puntual. Si nosotros en medicina no hablamos de estadística, estamos hablando con el aire, pero eso no está bien. Acá, por ejemplo, acá tenemos la obesidad asociada a la aparición de asma. La obesidad tiene un riesgo relativo que es la frecuencia de que un evento se presente, ¿no? El riesgo relativo de este evento es de 1.5. Nosotros entendemos que el riesgo relativo de 1 es como un evento neutro. Si tienes un relativo de 1, ni para menos ni para más. Es un evento que no genere alteración de que tengas ese evento. Si tiene menos de 1, es como un efecto beneficioso. Si tiene más de 1, es como un factor de riesgo. ¿Ya? Por ejemplo, si tú tienes 0.5, en tu evento tienes 50 puntos menos de que tengas ese evento. Y si tienes 1.5, tienes 50% más de que tengas ese evento. ¿Sí? Cuando tienes 2, tienes 100% más. Cuando tienes 3, tienes 200% más, así sucesivamente. Acá tenemos la obesidad, el RR de 1.5, el intervalo de confianza entre 1.22 y 1.83. Intervalo de confianza, al no coger la unidad, significa como que ese evento no ha sido producto del azar. Y al no ser producto del azar, es una manera clara de determinar que es un evento que sí tiene cierta fiabilidad y no puede cumplir que sea real.
Ya, pues me han entendido, ¿no? Ya. A ver, empezamos. Ya está, muchas gracias. Acá tenemos un consumo de cigarrillos durante la gestación, un UR de 1.85. A ver quién se anima a describir esto. Acá tenemos consumo de tabaco durante la gestación. Tenemos un UR de 1.85 y un intervalo de confianza entre 1.35 y 2.53. Alguien que se anime. A ver, chicos, alguien que se anime. Alguien más que se anime. A ver, alguien que se anime. No, chicos, acá somos 50. Es bueno que se equivoquen ahora, de ahí van afuera a estar peor. Si esta parte no la entienden, va a ser difícil que avancen con cada curso. Vamos. A ver, tal vez tiene un factor de riesgo más del 85%. ¿Ya? Y bueno, sería confiable porque está dentro del intervalo de confianza. ¿Intervalo de confianza? Bueno, está dentro del intervalo de confianza. No, eso no, así no se describe. Ah, ¿Qué intervalo de confianza en ya. Está bien, ante la primera parte, la segunda parte está dentro de qué? Ya, voy a decir. Está muy bien, no, está muy bien. Es un factor de riesgo, creo, porque sí, bueno. Ya tenemos un OR, que es básicamente escribir lo mismo, ¿ya? Una para ver incidencia, otra para prevalencia, pero básicamente es lo mismo. Acá tenemos uno, la unidad, ¿ya? Acá para acá tenemos 0 y para acá tenemos un infinito. Puede ser de 100, 200, lo que sea, ¿no? ¿Ya? Entonces, si tú tienes un evento que te indica, pues para acá es prevención y para acá es riesgo de tener un evento. es más uno de los Si tienes un valor mayor a 1, tienes un riesgo. Si tienes un evento menor a 1, es como una protección pública. Por ejemplo, acá en el ejemplo tienes un valor de 1.5, ¿no? Está por acá. Tienes, entonces, 1.5, 50% más de que este evento se produzca. Estamos hablando de A, un evento de A. Y tienes un intervalo de confianza entre 1.35 y 2.25, ¿no? Está justamente coge esta unidad, pero coge este número, pero no llega a tocar el 1, ¿ves? No llega a tocar la unidad. Si tocara la unidad, se podría decir que este evento es debido al azar, pero no lo toca, no es debido al azar. Si el intervalo de confianza no fuera 1.35, fuera 0.8 hasta 2.23, este intervalo de confianza es muy grande, coge la unidad acá y no se consideraría que es un evento que puede deberse al proceso, sino que puede darse al azar. ¿Ya? Entonces, el intervalo de confianza del evento no debe coger la unidad. A ver, ¿alguna consulta? Es bueno que pregunten esto, porque cuando ustedes discutan o vean estadística de cualquier enfermedad, dan a decir esto, de cualquier proceso, todo se discute de una manera. No, consulta. Doctor, el valor de P también juega con el intervalo de confianza. ¿Cuál? El valor de P. No, el valor de P es otra cosa. No, otra cosa. es otra cosa. No, es el grado de confianza. Acá nosotros vemos en el OR o el RR qué tan probable que el evento se presente. Acá tenemos valores de 1.5, por ejemplo, en el ejemplo, acá tenemos de 1.85. Entonces este valor de 1.85 más. acá tenemos 50% más, acá tenemos 25% más en este evento. Si fuera el valor no 1.85, fuera 3, es 220% más que este valor de 60. Si fuera 10, 900% más que este valor de 60. ¿Sí? ¿Está claro? Ya. Mientras el valor es más grande, es mayor el riesgo. Acá tenemos algunos valores. El mayor es 2.81 en probabilidad. El intervalo de confianza de tu valor OR o RR no debe coger la unidad, ni para riesgo, ni para beneficio, no debe coger la unidad. Si coge la unidad, ese valor es porque puede ser debido al azar. Si es debido al azar, no puedes concluir que lo que tú estás pensando
para lo que tú quieras discutir. Acá los valores que estamos resaltando, ninguno de ellos fue promedial. Se entiende que son valores que representan lo que deben representar. Y acá son factores de riesgo. Obesidad 1.5, 50% más. Prematuridad, diferentes estudios 1.38, 1.81. Consumo de tabaco 1.85, dieta de la madre. Pero una buena dieta de la madre te da 0.54. ¿Qué significa? Que es una prevención. Y en esa prevención, ese intervalo de confianza está en 0.33 y 0.38. O sea que no coge la unidad. O sea que una buena dieta de la madre también se relaciona a menor evento de alza. Sí, en ese trabajo sí, una buena dieta de la madre. Sin alergenos, sin productos de consumo. ¿Dieta especial, doctora? No, una dieta saludable. No productos de procesar, ¿no? Ahora, chicos, repito, esa parte es importante que lo entiendan, porque así van a entender los casos. O sea, de cualquier. Mañana tengas un artículo de lo que sea, de curso que quieran. Si no entiendes esta parte en la discusión, o sea, está fuera de discusión, cualquier cosa que hablen, de verdad. No, en medicina se habla en las estadísticas y entender la estadística. Si no lo entiendan, cualquier cosa que puedan tener en la parte médica, sí está fuera de eso. Cuando yo en estadística, te lo veo como yo lo veo. No debería ser, en este caso, dos como valores. O sea, No, ¿cómo? digamos ahí estamos hablando de consumo de tabaco durante la gestación. Yeah. Ahí entiendo que tiene una probabilidad de 85% que la persona desarrolle, ¿no? Sí. Su asma. Pero si ya llega a 100, más de 100 no sería lo mismo. 110, 120, o sea, yo estoy seguro que con 100 ya va a tener. No. Ponte que en la población en general la frecuencia de asma sea 1%, ¿no? Si es 100% ya no va a ser 1, será 2%. ¿Sí? Si fuera 200% más ya no será 1, será 3%. Es en base a algo, se compara en base a algo, se compara en base a la población que no tiene su control. O sea, es mayor riesgo a un evento en base a la población que no tiene su proceso, la población normal, podríamos decir. Eso puede ser infinito. Puede ser 200, 1000, 2000%. Hay eventos que, por ejemplo, el fumar, la gente que no fuma tiene un riesgo de cáncer, la que fuma tiene un riesgo mucho más alto de cáncer. O sea, 100, 100%, 15%, son muy altos. Y hay enfermedades que son así. Por ejemplo, el tener el tomate espino asociado al cáncer del gástrico. El que no lo tiene tiene un riesgo, y el que sí lo tiene tiene un evento destacado de varios cientos de veces más frecuentemente. O sea, el 100% es el doble de veces que ocurre simplemente. El 200% es el 100% es el doble de eventos que ocurre. Si tu población normal tienes 10 casos por 1000, si aumenta 100% ya tu paciente no tendría, o tiene 20 casos por 1000. Si aumenta 200% de 10, va a ser 30 casos por 1000. Es así, se va aumentando la frecuencia. Un basal. Sobre un basal. Y el basal normalmente es sobre la población normal, o la población que no se expone a ese evento, cosas así. Sobre ese basal se multiplica por 2, por 3, o no por 3, por 0.5, por el valor que tú uses. Ya está. El mecanismo ya lo hemos visto, inflamación de vías respiratorias también a veces asocia a procesos de asma, y bueno, ya, la clínica. La clínica es bastante común y bastante conocido, es el conocido de disnea, aumento de frecuencia respiratoria, y estamos hablando de la crisis, ¿no? Del paciente con crisis, no un paciente estable, va bien, está puede estar sentado, sin molestias, durmiendo y con su compañía, no hay problema. Ahí pasa. Disnea, opresión de pecho también, dolor torácico, tos y similar. Y ahora la tos. A ver, ¿en qué momento del día creen que tose más lo que con asma? En la tarde. En la mañana. En la turna. De noche. Muchas veces pasa que tú lo ves en el paciente en el día y está sin tos y sin molestias. Y yo de la pregunta que más comúnmente hago a los pacientes es ¿a qué hora tose más? Y si no me lo dice, yo justamente le pregunto, ¿usted noche tose más? Y casi siempre la respuesta es sí, de noche tose más. De día puede estar más o menos tranquilo y de noche la tos aumenta, de noche los síntomas empeoran. Y es así, la enfermedad es así. En el lugar cerrado, en el ambiente cerrado, en el cuarto, tose más. Y muchas veces esas tos no permiten dormir o al inicio arranca la tos, la flema y no se permite. Ahora, hay varias maneras de tratar estos eventos, pero bueno,
Típicamente la tos es más nocturna, una tos seca, irritativa, exigente, más de noche. Ahora los síntomas son similares, los síntomas son episódicos, asociados a una situación y son siempre variables. Y muchas veces se asocian a esas situaciones en la noche, esas situaciones nocturnas. Bueno, entonces a veces el síntoma único muchas veces y mucho más probable de noche, ¿ve? Y a veces de día pueden estar bien, es por eso que uno en el asma, como en general cualquier enfermedad, uno tiene que procurar examinar al paciente en su mayor sintomatología. Y bueno, a veces es complicado, pero siempre de noche es mucho más fácil. Ahora, el ejercicio es un marcador bastante importante. Nosotros muchas veces estando bien, si tenemos asma, estamos controlados. Hacemos una actividad física intensa y producimos un índice por el ejercicio. Y eso se ha visto de manera bastante clara. Por eso los pacientes muchas veces con asma relativamente controlada no toleran la actividad física. ¿Por qué? Porque el ejercicio desencadena la crisis, genera la tos, la molestia. Y lo que significa muchas veces es darle tratamiento de bronquiolitis antes de hacer actividad física. Es decir, tú sabes que tienes asma, vas a hacer actividad física, usa 2, 3 inhalaciones de tu salbutamol, pero antes de arrancar tu actividad física. Después arrancas tu actividad física y puedes tolerar la actividad de mucha mejor manera que si no usas, ¿no? Como un tratamiento de prevención para el evento cuando sabes que vas a hacer actividad, ¿no? Y bueno, se desencadena pocamente por el ejercicio y bueno, a veces ayuda con beta-2. El examen físico, volvemos a la enfermedad es bastante variable. De ahí cuando pregunta examen en pocas palabras, o sea, esto sí se va a consultar, se define la enfermedad. A veces en medicina hay muchas enfermedades que se mezclan, que no son claras, el uno guiarse qué diferencia una enfermedad de otra. Hay cositas puntuales, existe diferencia en enfermedades. Y en el asma la variabilidad es lo que diferencia, variabilidad en síntomas, variabilidad en el día, en la noche, variabilidad en exámenes funcionales también. O sea, varía mucho los pacientes. Y la sibilancia también es variable, bastante variable. Bueno, acá tenemos alguien que hace deporte justamente y hace una actividad de función bronquial porque a veces no usan su beta-2 de manera controlada. Acá tenemos una avería normal, un paciente con asma, un aumento de la musculatura y un ataque asmático, la luz es mucho más pequeña, mucho más turismo inflamatorio y edema de mucosa y el tapón mucoso muchas veces. A ver, no sé, alguien que se anima a hablar sobre esa plaquita que ven. Acá estamos para casa, ustedes se pueden equivocar. En práctica es un poco más rochoso, hasta acá abren, ¿no? ¿Y era congestión? Ya, por ahí. Es cosa de la teoría de la biología. Ahí. Se da el tratamiento ahí. Ya. ¿Qué es lo que desea, doctor? ¿Una descripción? Sí, una inyección. ¿Qué les parece la placa? Es una placa típica para pacientes con asma. Ya, en asma, la radiografía de tórax normalmente, en la mayor cantidad de veces es normal, no hay alteración. No hay alteración. En algunos casos, cuando la enfermedad es bastante frecuente, lo que hay es horizontalización de la costilla. Los arcos costales se vuelven más horizontales. Este no es el caso, los arcos costales todavía están caídos, pero en pacientes que ya tienen eventos con frecuencia, tú vas a ver las costillas no inclinadas, sino de manera horizontal. Y la capa torácica bastante grande. Pacientes con frecuente crisis, con eventos con mucha recurrencia. Acá no, porque la mayoría de pacientes con asma tienen una imagen normal. La imagen, una placa de tórax en asma, no se toma para identificar asma, se toma para descartar otros procesos, una infección, una tuberculosis, que también es una diferencial. ¿Por qué? Porque la frecuencia del proceso es larga. Una tos de semanas, siempre descarta la tuberculosis de todas maneras, aunque tenga otros síntomas medio dispersos. Pero la placa normal es una placa lo más frecuente para pacientes con asma. Hay otras pruebas diagnósticas, sí, las principales son la función pulmonar, la espirometría que hemos visto, que normalmente en un evento agudo, podemos notar una obstrucción que es una disminución de la relación PF1 capacidad forzada bajo 70%, con una regresividad positiva, 12% o situación medio. Es lo que se debería encontrar en un paciente así benigno, ¿no? Pero en la realidad no es así. La realidad es que uno no sabe en qué momento de la enfermedad estás. El asma es como, yo lo grafico siempre como un cerrito, como una curva. Va a haber momentos que uno va a estar bien y momentos que uno va a estar muy mal.
y depende en qué momento tú lo encuentras en consulta. Si en el momento que está bien o en el momento que está mal, tú vas a encontrar la sintomatología. Y en el momento que tú le examinas, no necesariamente en el momento que hagas el examen. Si tú examinas de repente desde un estado muy agudo, con broncantes, con sibilantes, te pides un examen, una prueba funcional y no lo hacen en ese momento, lo hacen a 2, 3, 4 días con un tratamiento, va a variar recién. Y va a variar, y muchas veces hacemos la prueba funcional y va a salir normal, porque se demoró en la cita, se demoró en el procedimiento, lo programaron. ¿Qué es lo que sucede en nuestros centros de salud, no? Pedimos una prueba, la hacen a 2 o 3 semanas, cuando ya es un estado distinto al momento agudo. Idealmente se debe hacer una consulta del procedimiento. Haces tu examen físico y en ese momento haces la espirometría con inhalador, con broncohilatador y evalúas la cosa. Sí, claro. Ahí debe ser indicado. Ahí debe ser indicado. Chapar una espirometría de un paciente con asmático típico es como chapar la fiebre. Así. Si tú quieres evaluar a un paciente con fiebre, tienes que tomar la temperatura en ese momento. Un paciente con crisis asmática tiene que hacer espirometría en ese momento para encontrar esos patrones que te definen la enfermedad funcionalmente. Pero como a veces uno no sabe en qué momento la enfermedad está, una espirometría normal no te descarta. Una espirometría puede salir perfecta y no significa que no tenga, significa que en el momento en que tú lo has hecho no está en una condición de enfermedad tan grave para que el proceso salga en prueba. Y la variabilidad, este es yo creo que de lo más importante que estamos hablando, es bastante variable en todo para que conozca la enfermedad. De día a día, de mes a mes, el mismo día también varía. Este es un kilómetro bastante antiguo, se toma el zoom, se ve medidas, se ve nuestros valores, se ve qué tanto mejora. En adultos es 12%, 200 ml, y el flujo pico también varía de día y de noche. La definición es que entiendes que la enfermedad es variable en muchos aspectos. Acá tenemos, por ejemplo, el verso 1 en relación al tiempo. Un paciente normal tiene un valor bastante alto. Un paciente asmático pre-broncohilatador tiene valores bajos. Tú le das un broncohilatador, mejora. No llega a estar normal, pero mejora con respecto al basal previo. ¿Cuánto mejora? En una condición óptima, 200 ml y 12%. El flujómetro también es un método ya mucho más sencillo, es un aparato que mide el flujo de aire que tú exhalas, y cuando hay una mejoría de mayor de 20 litros por minuto también significa que es una velocidad importante. Entonces acá tenemos un paciente con un flujo más o menos de 400, hace actividad física, o sea, desencadena un evento que puede generar una restricción y disminuye sus valores. Le das un broncohilatador y mejora sus valores, ¿ves? O sea, generas un evento y das un medicamento para mejorar ese evento. Y ahí tú ves la variabilidad del proceso. Está bien, deteriora con el ejercicio, mejora con el inhalador. Y es lo que define la enfermedad, ¿no? Justamente ese cambio. Y son cambios rápidos, muchas veces estos pacientes en poco tiempo hacen crisis. Y así como en poco tiempo hacen crisis, cuando están bien tratados, en poco tiempo también mejoran a veces. Eso no es para que lo memoricen, pero es para distraer lo mismo. Un paciente con una clínica, con un test de broncolilatación positiva, con una obstrucción, se define como asma. Cuando el paciente está bien, cuando el paciente está estable y controlado y queremos igual hallar una enfermedad, lo que hacemos, como dije en un inicio, es generar una pseudocrisis. Y para generar la pseudocrisis lo que damos es medicamento o actividad física para desencadenar una broncoconstricción. Ahora se usa muchas veces test con histamina, monitor, metacolina para que se una crisis, o también se puede usar actividad física. Se le pide que maneje bicicleta, que camine en una faja, en fin, y se desencadena una crisis. Y se hace una flujometría, una espirometría pre-ejercicio, post-ejercicio, y se ve qué tanto genera el cambio, ¿no? Es más fácil, ¿cómo se llama? A veces es más sencillo, incluso en la organización de un hospital se da una crisis por actividad física, por ejercicio, que por otro tipo de medicamentos. Algunos pacientes pueden por manitol o por metacolina tener una crisis importante y severas y a veces llevar a hospitalización. Por ejercicio es mucho más sencillo y más seguro muchas veces. Y acá tenemos, le damos metacolina, histamina a los pacientes y vemos qué tanto disminuye el flujo. En caso severo o moderado, a veces el cambio es bastante brusco, de 30, 40, 50%, incluso a veces de disminución de los valores de función pulmonar. Y hay
aparte de estos exámenes funcionales, otro diagnóstico puedes ver el tipo de patrón de asma que tienes, si es un asma alérgico o no. Si es un asma alérgico, vamos a tener exámenes que nos indican alergia, por ejemplo, el liquid o evaluación de oxinófilos en esputo también nos indica qué tipo de patrón puede afectar al paciente. O el óxido nítrico elevado, que también es un metabolismo que se presenta en estos pacientes con cuadros alérgicos. También nos ayudan a ver qué tipo de patrón están generando en estos eventos respiratorios. Y las pruebas en piel nos indican, cuando tenemos un paciente alérgico, saber a qué es alérgico. Por ejemplo, tú tienes un paciente con un asma alérgico, clínicamente es asma, sabes que es alérgico porque tiene IgE o eosinófilos elevados, ya sabes alérgico. Ahora, ¿a qué es alérgico? Hay varias maneras de saber qué es alérgico. Una de ellas es el prick test o prueba cutánea. En la piel o en la espalda, en el brazo o en la espalda se te coloca un montón de alergenos, alimentos, ácaros, pelo de animales, ¿cómo se llama? También de cucarachas, ya. Y se ve a qué generas alergia. Y si se encuentra que eres alérgico a uno de estos alergenos en general que se te coloca en el prick test, se dice, tú eres alérgico a tal cosa, y se da un manejo más o menos puntual. Ahora también hay exámenes séricos que te evalúan IgE específica para esa determinada de ácaros, comidas o alimentos o pelo de animales, también te diagnostica qué puede ser alérgico. Ahora, en esto de la alergia, claro que te define ya lógicamente a qué eres tú alérgico, hay diferentes manejos que se hacen. Cuando tú eres alérgico a un animal específico, es más sencillo el retiro. Por ejemplo, tú fueras alérgico a gatos o animales, es fácil de retirar o alejarte de esos animales. Pero cuando eres alérgico a ácaros, es muy complicado. Los ácaros son microorganismos que viven en el dormitorio, en la casa de nosotros. Y ahí necesitamos algo que empieza muy importante. Cambiar ropa de cama con frecuencia, aspirar la cama, el colchón, los sofás. A veces buscar también medios que disminuyan la humedad en las habitaciones. Y bueno, acá solamente para que vean una diferencia que es bastante amplio. Enfoque en grande, fibrosis quística en menores, o bromelistácea, por fibrosis quística también en menores. Bueno, acá es para que vean la diferencia entre asma y EPOC, que va a ser la clase de la siguiente semana, ¿no? El asma es como desde pequeños adultos, el EPOC es mucho más frecuente en adultos, el tabaquismo es indiferente en el asma, el EPOC es mucho más marcado, atopía es mucho más frecuente lógicamente en asma, la anestesia familiar también es más frecuente en asma, la variabilidad de síntomas es mucho más frecuente en asma, la reversibilidad es mucho más frecuente en asma, la respuesta corticoide también es mucho más frecuente. Hay marcadores que clínicamente, aún siendo similares, hay marcadores que nos pueden ayudar con un toma de determinadas enfermedades. Ahora vamos a ver el tratamiento. Ya, para el tratamiento de asma, vuelvo a repetir, hay dos tipos de tratamiento. Hay el tratamiento rescate y el tratamiento de mantenimiento. Entender esto es importante porque nos define cómo se debe manejar a un paciente. Cuando tú haces una crisis, va el tratamiento rescate. Cuando haces un evento agudo, sales de un uso viral, haz mismo un tratamiento de rescate, eso que es nebulizaciones, corticoides, antibióticos. Pero ahí en ese momento que tú tratas los síntomas de rescate, en el tratamiento de rescate, tienes que utilizar muchas veces el tratamiento de mantenimiento en ese nuevo momento. ¿Para qué? Para evitar que haya crisis. Lo que se tiene que evitar con el mantenimiento es que no haya crisis, o disminuir en la mejor medida la cantidad de crisis que uno hace. Pero para que el tratamiento de mantenimiento sea efectivo, el tratamiento se puede ser muchas veces prolongado. ¿Con qué se da el tratamiento de mantenimiento? A veces se da con inhaladores, acción prolongada, con corticoides inhalados, con tratamiento biológico. Pero si tú no das un tratamiento de mantenimiento paciente asmático, estás predisponiendo a que él tenga múltiples eventos y generalmente vas a tratar la crisis y no se va a manejar adecuadamente.
Es como, digamos, un paciente que hace hiperglicemia, cuando vean diabetes, pues alguien que hace, no sé, 500 de glucosa, baja la glucosa, le da insulina y después que siga con su vida normal, no le da su tratamiento como para que su glucosa se regule, algo semejante. Hay que procurar que su estado funcional, alérgico, se regule, incluso se da un tratamiento de mantenimiento de manera prolongada. ¿Cuánto tiempo se da? Eso se va a ver en las evaluaciones, pero sí o sí un tratamiento de mantenimiento. Es en esto que falla. El de rescate lo manejan casi todos. Ustedes cuando vayan a una mesa van a manejar el rescate con mucha frecuencia. Corticoides, inhaladores, nebulizaciones, antibióticos. Pero acá se copia bastante y no se usa, incluso que vuelven a emergencia los pacientes. Entonces, el tratamiento, ¿para qué? ¿Cuál es? Prevenir los síntomas. Uso de beta-2 de acción corta, pocas veces al mes, mantener una función pulmonar normal, no limitación de actividad física o actividad diaria y cumplir con las expectativas pacientes. Esos son los objetivos del tratamiento. Y a futuro evitar obviamente observaciones y mortalidad, minimizar la pérdida de función pulmonar a largo plazo y evitar la uso del tratamiento como los uso de corticoides orales o sistémicos durante mucho tiempo. De los principales medicamentos son los inhaladores que hemos hablado y vamos a hablar un poco sobre el medicamento de rescate. El medicamento de rescate, que es el primero que estamos hablando, se usa en todos los pacientes. Todos los pacientes, estén o no con crisis, deben tener igual a mano siempre un tratamiento de rescate. Se usa según necesidad y es para corto plazo, para el momento agudo. Tu paciente está con una crisis, con la clínica que hemos hablado, se da tratamiento de rescate, con corticoides, muchas veces, con inhaladores, así con antibióticos, si es una infección. Si no corticoides, inhaladores. Le das tratamiento de rescate, el paciente mejora y siempre tiene que quedarse con el inhalador de rescate a mano, para que cuando lo necesite lo use. Mientras menos uses inhaladores de rescate, el paciente está más controlado. Y al contrario, mientras más frecuente use su tratamiento de rescate en casa, está menos controlado. Tú siempre en la consulta que preguntas, en este mes, ¿cuántas veces usó salbutamol, su Ventolin? ¿Usó ahí al mes, 1 o 2 veces? Bueno, está bien. ¿Usé al mes 5, 6, 7 veces a la semana? No, pues el tratamiento no está yendo bien, estamos por mal camino. Y es para mejorar los síntomas. El tratamiento de rescate que tenemos, los beta-2 acción corta y los anticolónicos acción corta, con inhaladores. ¿Qué más se da? Se dan corticoides sistémicos y se da también a veces antibióticos cuando se hace una infección bacteriana. El medicamento de control es el otro tipo de esquema de tratamiento que se inicia a largo plazo. ¿Para qué? Para evitar que los síntomas de crisis se exacerben con frecuencia y que la función pulmonar deteriore. Entre estos medicamentos de mantenimiento que tenemos, los corticoides inhalados, la combinación de corticoides inhalados y beta-2 de acción corta o de acción prolongada, una mixtura, los modificadores cotrienos, el montelukast, algunas hormonas que se usan poco, o el tratamiento biológico como IgE, que es el malvisol. Estos son diferentes tipos de tratamiento de mantenimiento y que más o menos la enfermedad tiene que individualizarse para saber a cuál paciente se dedica qué o cuál medicamento. Incluso los inhaladores. En los inhaladores actualmente hay una variedad muy grande de medicamentos. O sea, de medicamentos de rescate hay corticoides, hay varios tipos, hay varias mezclas, incluso hay varias casas. Y uno es justamente el arte que tenemos que tener de buscar cuál es el medicamento óptimo para ese paciente. ¿Y cómo se define eso? Es el medicamento únicamente que le genere menos crisis. Si te das un medicamento inicial como parte de su tratamiento y con ese no hace crisis, continúa con ese medicamento. Si tú le das un esquema inicial de tratamiento de mantenimiento y con ese medicamento que sigue haciendo crisis, tienes que cambiarlo y buscar otro tipo de medicamentos, no igual a este, sino semejante, que pueda hacer que evite menos crisis. Ahora, ¿el tratamiento de mantenimiento se puede dar combinado varios de ellos conjuntos? Sí, se puede dar. Se puede dar inhaladores, se puede dar montelukast, se puede dar anti-IgE, o sea, se pueden dar mezclados los medicamentos. Mientras más controlado está, se puede estar quitando medicamentos o disminuyendo dosis. Ahora, los corticoides sistémicos. Corticoides sistémicos son corticoides orales o endovenosos o intramusculares. Esto forma, parte de ambos tratamientos, del tratamiento de rescate y del tratamiento de mantenimiento. En el tratamiento de rescate está claramente indicado los corticoides sistémicos, corticoides orales, monopolios.
pero el mantenimiento también. Mucha gente se controla solo con corticoides sistémicos, que no debería ser así, pero sucede todavía. Todavía hay mucha gente que usa su prednisona a cierta dosis todos los días para que no haga eventos. Pero que mientras uno más usa corticoides, los efectos adversos también se multiplican. Obesidad, diabetes, hipertensión, ACVs, Cushing, todo lo que van a ver en general, ¿no? O sea, todos esos eventos se usan cuando uno usa tratamientos sistémicos de corticoides durante largo tiempo. Yo personalmente creo que nunca he usado corticoides sistémicos como mantenimiento, pero alguna vez he visto pacientes que lo usan y ese es complicado. Tú ya de lejos ves los síntomas del corticoide durante mucho tiempo, que no son agradables. Igual predispone usar corticoides sistémicos a todas las infecciones que hemos visto. Es más frecuente neumonía, es más frecuente pseudomonas, es más frecuente un montón de patógenos asociados a corticoides, infecciones micóticas o virales también se asocian con mayor severidad en gente que usa corticoides sistémicos, no corticoides solo, no corticoides inhalados, corticoides sistémicos, ampollas o vía oral. Los corticoides inhalados tienen otro grupo de medicamentos. Entonces, los corticoides sistémicos son parte de ambos, de rescate y de mantenimiento. Yo personalmente no lo recomiendo para rescate, para mantenimiento muy poco. La guía GINA de asma te indica que los pacientes siempre hay en la consulta hay que evaluar el diagnóstico, sus síntomas, la clínica, que es importante, la preferencia del paciente, ajustar el tratamiento, ajustar la medicación que uno le da, ver si le quitamos o aumentamos, ver otro tipo de estrategias no farmacológicas. Por ejemplo, a mis pacientes yo les sugiero que cuando tengan eventos de molestias agudas, se consiga un deshumedecedor para el dormitorio. Es algo que yo siempre lo considero importante. Lima es una ciudad bastante húmeda. Bajar la humedad es muy complicado. Cuando tú tienes un deshumedecedor en tu dormitorio, de cierta manera puedes bajar la humedad de ese ambiente y hacer un clima más seco, por lo menos por las noches, cuando se coloca. Y eso ayuda en algo a que los eventos puedan mejorar, a dar un clima un poquito más seco. Es un consejo que yo siempre le doy a los pacientes. Y lógicamente, en el cuarto también quitar lo que pueda generar polvo, peluches, muchos libros, mascotas, del dormitorio por lo menos. Y examinar la respuesta a los síntomas de todo lo que es la función pulmonar, los eventos secundarios del tratamiento. Y bueno, Gina, esto ha generado ciertos pasos para controlar la enfermedad. Son 5 pasos que Gina te da, la guía americana para controlar el proceso. Y se da, el paso es suficiente para controlar los síntomas del paciente. Es decir, si el paciente solamente para controlar sus síntomas necesita corticoides inhalados y formoterol a dosis baja, está en el paso 1 y 2. Si con este tipo de tratamiento no se controla, tiene que subir el grado del peldaño y aumentar a la dosis siguiente del tratamiento. Pero el grado en el que está el paciente es la cantidad de medicamentos suficiente para controlar sus síntomas. ¿Con qué dosis iniciamos entonces? Por ejemplo, Eso es entonces, hay 2 tipos de pasos para controlar el asma según el GINA, según la guía americana. Uno es cuando tenemos formoterol y corticoide inhalado. Y otra es cuando no tenemos formoterol ¿cómo se llama? Pero podemos tener otro tipo de corticoide inhalado. El formoterol, como hemos visto en la parte de inhaladores, es uno de los únicos beta 2 que tiene acción tanto corta y acción larga. Acción corta, actúa rápidamente, pero también tiene un tiempo de duración prolongada. Es por eso que se usa tanto de rescate y tanto de mantenimiento. Si se tiene el medicamento corticoide inhalado más formoterol, este es tranquilamente tu esquema de tratamiento como primera opción según la guía. Entonces, si tenemos corticoide inhalado con formoterol, este puede ser incluso como un medicamento rescate, el aliviador de rescate en todas las etapas, pero también como un tratamiento de controlador de mantenimiento. A dosis bajas, etapa 1-2, a dosis intermedias, etapa 3, a dosis de mantenimiento bajas, a dosis medianas, etapa 4, y a dosis altas, o con otro tipo de esquema de tratamiento y etapa 5. Cuando no tenemos corticoide inhalado con formoterol, tenemos otro tipo de medicamentos, puede ser salmeterol, fluticasona, otro tipo de beta 2. Se tiene que usar este corticoide inhalado asociado a beta 2 corta en etapa 1, corticoide inhalado a dosis baja en etapa 2,
con una combinación en la etapa 3 y la combinación de la etapa 4 exclusivamente. Pero la guía, vuelvo a repetir, en este tiempo está asociando como primera opción de manejo el corticoide inhalado con formoterol. Vuelvo a repetir, por este efecto del medicamento, que es el formoterol. Es un beta de acción corta, actúa rápidamente, pero tiene un tiempo de duración de 12 horas. Cuando el paciente no controla con la etapa 1, con el paso 1, 2, 3 o 4, va al paso 5. En el paso 5, según la guía, hay que hacer una tipificación, una fenotipificación específica del paciente. Ya se considera un asma severa, un asma de difícil control y se tiene que dar un esquema específico que lo vamos a ver en el siguiente tema. Ahí están las dosis para que lo revisen. Ahí lo pueden memorizar y lo revisen sin problema. ¿Es diario, doctor? Sí, el tratamiento es diario. El de mantenimiento es diario. Y mínimo son varios meses. No son de poco tiempo. Sí, esta puede ser con corticoide 2. Ahí lo revisan. No es para que lo memoricen, pero es que lo revisan. El resto de inhaladores son los corticoides inhalados, la dosis baja, media y alta es para que lo revisen. Igual no es para que lo memoricen, chicos, pero es que no tengo que. Entonces tenemos un proceso que puede ser por un antígeno, el adapeno, el beta-2 justamente actúa para evitar la broncoconstricción y el anticolinérgico actúa justamente limitando la acetilcolina y evita la broncoconstricción también. El corticoide es un mediador de inflamación que actúa en diferentes lugares, a nivel de epitelio, de musculatura, ganglionar, macrófago. El efecto de corticoide es bastante amplio. Hay escalas también que controle asma. En esta escala que se tiene que hacer a veces cada consulta se ve que también aumentando el control del paciente sus síntomas, ¿no? Fuera de las preguntas sueltas que nosotros podemos tener, si tenemos un instrumento y no una puntuación, es más fácil de evaluar al paciente. Acá tenemos el control y la gravedad. Un paciente con mal control y con grado severo es un más difícil control. Una manera de control que tiene un manejo diferente, ¿no? Sería como el paso 5 que hemos visto de Gina, que tiene que haber una especificación típica de qué tipo de asma estamos para dar un tratamiento distinto. Acá igual te controla, te indica si el paciente puede estar bien o mal controlado para los síntomas que tiene. Porque si está bien controlado, casi va a tener pocos síntomas diurnos, casi ninguna limitación en actividades diarias y funcionalmente va a estar muy bien. En cambio, el paciente mal controlado va a tener mayor síntomas diurnos, nocturnos y las pruebas secundarias van a estar limitadas y no en valores adecuados, ¿no? Bueno, la exacerbación es la crisis, ¿no? El momento agudo de la enfermedad y los síntomas van a ser más evidentes, más marcados, la disnea, todos los que estamos hablando van a estar mucho más presentes, justamente va a estar bastante alterado. Y los factores para esas exacerbaciones son igual un asma que no está controlado adecuadamente, exacerbaciones frecuentes anteriormente, el que no usen los corticoides, o sea, que no tengan un tratamiento de mantenimiento. El no tener un tratamiento de mantenimiento lógicamente va a predisponer a que el paciente pueda tener más crisis. El que el medicamento de rescate se use muy frecuentemente, que tenga una inflamación tipo 2 o sinofílico, una función pulmonar bastante alterada, problemas económicos, tabaco, cigarros, son diferentes condiciones que hacen que el paciente pueda tener mayor exacerbación. Y bueno, acá tenemos diferentes factores para que se encadenen estos eventos: factores atmosféricos, polución, sistémicos, algunos medicamentos, algunas comidas y laborales, que estamos hablando más de la gente que está en la reconstrucción, en carpintería, en metamecánica. Y para que sea una crisis vital, una crisis que incluso pueda comprometer la vida, también son similares, ¿no? Múltiples consultas de emergencia, hospitalizaciones frecuentes. Un paciente que ya se hospitalizó en el año previo ya se considera un asma de difícil control, un asma de manejo muy complicado. Un paciente que se hospitaliza por asma es algo que tiene que llevarnos alerta y tener un seguimiento constante con ellos. Ahora, el problema, a ciencia cierta, en verdad, es que nosotros, siendo médicos, hacer control, nosotros siempre nos atendemos a lo que el paciente haga. La cosa nosotros no podemos evitar.
Tú lo ves en consulta hoy día, ya. Tú no sabes cuándo va a volver. Él va a volver cuando él quiera, literalmente. Sea en el hospital, o sea en la clínica, como ustedes quieran, el paciente va a volver cuando él quiera volver. Cuando saque su consulta, lo vas a evaluar. Puede ser al mes, que debería ser a 2 meses, puede ser un año. Y ahí es complicado de entender. Si el paciente no se compra tu tratamiento, no entiende la realidad de su enfermedad y no se controla adecuadamente, el seguimiento es muy difícil. Y muchas veces pasa, y bueno, va a ser también parte de la diapositiva del siguiente tema, que nosotros podemos dejar la mejor terapéutica indicada, pero si es acerca no sabemos que el paciente toma su tratamiento o usa el medicamento. Eso no se puede saber. Ya, entonces la gravedad, igual, hay diferentes maneras de gravedad. Pero un paciente, por ejemplo, un paciente asmático en grado leve puede hacer prácticamente su vida normal. Un paciente asmático ya en un grado grave o severo se altera mucho sus patrones. Por ejemplo, un paciente asmático no debería saturar, su saturación debería ser normal. Si el paciente desatura, ya está en una crisis importante. Si el paciente baja su saturación, estamos ante un estadio muy importante y de todas maneras tiene que ser hospitalizado. Si el paciente no solo desatura, sino retiene CO2, peor todavía. Estamos ante un grado muy grave de la enfermedad. Si el paciente no habla, tiene frases entrecortadas, falta mucho trabajo, etc. Si clínicamente más bien en vez de tener roncante tenemos silencio ocultatorio, ya tenemos una formación de como mucoso evidente, estamos en una crisis bastante severa. Y por ejemplo, cuando tiene toxicidad, el paciente prácticamente tiene que ser intubado, ya no hay otra manera de manejarlo, ya con un ventilador sin ventilador sobre eso. Y acá tenemos más o menos el manejo. Con una crisis leve, beta-2 se corta y de ahí tratamiento rescate. Crisis moderada a grave, oxígeno, beta-2 colinérgico, corticoides inhalados y corticoides sistémicos. Y cuando se hace la crisis vital, oxígeno, y considera incluso ventilación mecánica y de SOS. Acá tienen los medicamentos, diferentes tipos de medicamentos y las dosis. No es para que lo memoricen, simplemente para que vean que existe. Y los criterios de ingreso para hospital. Tampoco es para que lo tengan en memoria, pero lo que digo es importante. O sea, un paciente con una crisis no debe saturar. Si satura, es hospitalización. Si el paciente retiene CO2, es hospitalización. No se discute. No sé, ustedes digan, ¿quieren seguir o quién toma receso? Ustedes digan. Ya, un receso. ¿Entonces pausa? ¿Entonces pausa? ¿Quién es? Está grabando. Pausa.